Pocas personas saben, pero existían grabaciones guardadas bajo 7 llaves, escondidas en archivos antiguos de la Sociedad Espiritista de París. En ellas, relatos detallados de experiencias mediúmnicas conducidas por Allan Kardec revelaban lo que sucede con el alma justo después de la muerte. Estos registros eran tan osados, tan fuera de lo aceptable para la ciencia y la religión de la época, que muchos tuvieron miedo de divulgarlos. El contenido fue considerado peligroso, no por ser falso, sino porque tocaba una verdad profunda, capaz de sacudir las estructuras de lo que llamamos realidad. Kardec, con su serenidad habitual, describía paso a paso el proceso de desprendimiento del cuerpo, el reencuentro con espíritus queridos y la visión clara de vidas pasadas. Él vio esto décadas antes de que la medicina estudiara experiencias cercanas a la muerte. La pregunta que no quiere callarse es, ¿por qué esconder esto? Esta lectura se mantuvo en secreto por años, y quizás ahora finalmente estemos listos para encarar lo que él descubrió. Si sientes que algo en tu alma siempre supo que la vida no termina aquí, entonces este mensaje es para ti. Kardec creía que cada alma tenía derecho a la verdad, incluso cuando ella causaba incomodidad. Y si llegaste hasta aquí, quizás sea porque ya estés listo para recordar lo que el mundo intentó hacerte olvidar. Si sientes que esta revelación te habla, aprovecha para dar me gusta y suscribirte, porque esto nos ayuda a continuar trayendo luz a estos archivos olvidados. Lo que viene a continuación no es solo un contenido histórico, es un reencuentro con tu propia esencia. En una de las sesiones más impresionantes, Kardec relata el testimonio de un espíritu recién desencarnado. El alma, aún envuelta en confusión, describe el momento exacto en que percibió que había muerto. No hubo oscuridad, ni castigo, hubo sorpresa, lucidez y, sobre todo, un sentimiento de paz que ninguna palabra podría traducir. El espíritu cuenta que, al verse fuera del cuerpo, sintió una levedad indescriptible, pero también una responsabilidad profunda. Todo lo que había hecho en la vida se volvía, de repente, visible, no por los ojos de los otros, sino por la propia conciencia. Esta revelación impactó a los presentes. Era como si en el más allá la verdad no pudiera más ser escondida ni justificada. Kardec registró esto con la precisión de un científico, pero con la compasión de un hermano. Él sabía que estas verdades necesitaban ser compartidas, pero el miedo a la persecución era real. La Francia del siglo XIX no estaba lista para oír que la muerte no era el fin, sino solo un pasaje. Muchos de los que participaron en estas sesiones pidieron anonimato, temiendo perder cargos, reputaciones e incluso la libertad. Pero Kardec persistió. Él creía que esconder la verdad sería traicionar a los propios espíritus que confiaron a él sus memorias y visiones. E incluso cuando no publicó todo, dejó anotaciones que ahora, más de un siglo después, comienzan a salir a la luz. Una de esas anotaciones describe lo que el espíritu llamó el primer reencuentro. Era el momento en que, tras el desprendimiento del cuerpo, el alma era recibida por alguien muy querido, un padre, una madre, un amigo de otras vidas. Este reencuentro no era solo emocional, era profundamente terapéutico. Kardec notó que este instante curaba traumas, aliviaba dolores antiguos y traía una sensación de pertenencia imposible de ser descrita en palabras humanas. El espíritu relataba lágrimas, no de tristeza, sino de reconocimiento, como si dijera, yo sabía que esto era real. Siempre lo supe. Y Kardec, al registrar este testimonio, escribió que este reencuentro era una de las mayores pruebas de que el amor trasciende la muerte. Pero no eran solo encuentros felices. Algunas almas relataban sufrimiento, no por una punción externa, sino por el dolor de ver con claridad las oportunidades desperdiciadas, las palabras no dichas, los gestos de amor aplazados. Kardec observó que el infierno no era un lugar, era un estado del alma en desequilibrio, y que la única salvación era el arrepentimiento sincero y la voluntad de recomenzar. Él escribió, «La justicia divina no condena,
Ella educa, y toda alma, tarde o temprano, volverá a la luz. Estas palabras no fueron bien recibidas por religiosos radicales de la época, que querían mantener el miedo como instrumento de control. Por eso, muchas de estas grabaciones nunca llegaron al público, hasta ahora. Las grabaciones perdidas que salieron a la luz muestran cómo Allan Kardec usaba la observación continua y el cruce de mensajes para confirmar patrones espirituales. Él percibía que, a pesar de las diferencias culturales y creencias variadas, todos los espíritus relataban etapas semejantes después de la muerte, una separación suave del cuerpo físico, la presencia de mentores espirituales, una revisión profunda de la vida terrena y la sensación de estar volviendo a casa. Estas informaciones, venidas de decenas de médiums diferentes, en lenguas y lugares distintos, formaban una especie de mapa del alma. Esto incomodaba a autoridades de la época, porque mostraba que la vida espiritual era universal y no propiedad de ninguna religión. Kardec escribió: «La verdad no pertenece a ningún templo, ella pertenece a la conciencia despierta». Uno de los trechos más intensos de estas sesiones revela la descripción de un espíritu que, en vida, había sido un científico ateo. Tras su muerte, él esperaba el fin absoluto, pero lo que encontró fue luz. No era el Dios de las iglesias, era algo mayor, una conciencia que me conocía por entero, dijo el espíritu. Este relato sacudió hasta a los médiums más experimentados. ¿Cómo explicar que alguien que negaba todo encontrase acogimiento en vez de punción? Kardec anotó: «El amor divino no necesita reconocimiento para actuar. Él es». Estas palabras, transcritas con delicadeza y respeto, fueron suprimidas de algunas ediciones por miedo al rechazo público. Pero ahora, liberadas del silencio, ellas brillan como faros en tiempos de incertidumbre. Había también mensajes que hablaban sobre la continuidad de los lazos familiares. Un espíritu materno decía: «No dejé a mis hijos, apenas pasé a amarlos de otra forma». Kardec, al oír esto, se emocionó. Él comprendió que el luto, aunque humano, muchas veces nos ciega para la realidad más profunda de la existencia. La muerte no separa, ella transforma. Él escribió. Esta frase fue usada por muchos estudiosos espiritistas, pero su origen está en estas grabaciones, olvidadas por décadas. En ellas hay voces que piden que sus seres queridos no sean consumidos por el dolor, sino por la esperanza. Ellas repiten: «Yo continúo aquí, solo no puedo más ser tocado con las manos, pero puedo ser sentido con el corazón». Durante otra sesión, un espíritu relató algo que impresionó profundamente a los presentes. Él describió un lugar vibrante, con colores jamás vistos en la tierra, donde almas aprendían sobre el amor incondicional. No había juicio, apenas aprendizaje. Según él, cada error de la vida terrena se transformaba allí en materia prima para crecimiento. «Los que yerran mucho, aman mucho después», decía el espíritu. Kardec, al anotar esto, afirmó que esta era una de las mayores demostraciones de justicia divina que ya había oído. La idea de que nadie está perdido, de que siempre hay una nueva chance, resonaba como una melodía de esperanza. Una idea revolucionaria para su tiempo, pero más actual que nunca hoy. Estos relatos también hablaban sobre el tiempo espiritual. Allá, él no es como el nuestro. Un segundo puede parecer años, y décadas pueden pasar en un abrir y cerrar de ojos. Esto explica por qué algunos espíritus demoraban en comunicarse, mientras otros aparecían justo después de la muerte. Kardec entendía que el mundo espiritual tenía sus propias leyes y que el sufrimiento allí no era eterno, sino un reflejo de la mente del espíritu. Cuando él se liberaba de la culpa y del apego, todo cambiaba. Esto fue confirmado por innumerables relatos. El alma, libre de la ilusión, comenzaba a reencontrar su propósito. El verdadero hogar no era un lugar, sino un estado de conciencia en paz. A pesar del valor de estas informaciones, Kardec sabía que no todos estaban listos para recibirlas. Por eso,
Mantuvo parte de ellas en archivos privados con la esperanza de que un día la humanidad estuviese más preparada. Ese día quizás sea ahora. En un mundo marcado por pérdidas, ansiedades y miedo a lo desconocido, las palabras que él dejó se vuelven bálsamo. No son doctrina, son luz. Una luz que toca a quien tiene coraje de mirar hacia adentro y recordar: la muerte no es el fin, sino una invitación para vivir con más verdad. Y esta invitación resuena ahora, a través del tiempo, llegando hasta ti. Muchos de los relatos colectados por Allan Kardec traían una constante: la sensación de alivio que los espíritus sentían al dejar el cuerpo físico. Como si, en fin, pudiesen respirar sin el peso de los dolores y limitaciones de la materia. Algunos describían este momento como despertar de un sueño pesado, otros como atravesar un velo de niebla y reencontrar la claridad. No había miedo, apenas sorpresa y, en muchos casos, gratitud. Kardec se impresionaba con el hecho de que hasta espíritus que vivieron en sufrimiento extremo encontraban alivio inmediato. El dolor físico cesaba, la angustia disminuía. Esto, para él, era una prueba poderosa de que el plano espiritual no era un castigo, sino un retorno al origen. A medida que organizaba estos testimonios, Kardec veía formarse delante de sí un mapa de lo invisible, y cada punto de ese mapa guiaba al alma hacia la verdad. Un caso especial quedó registrado como uno de los más emocionantes. Era el de una mujer que falleciera en soledad, sin familiares, sin despedidas. Ella fue acogida por una presencia luminosa que, según su relato, no tenía forma humana, pero irradiaba un amor tan puro que disolvía todo dolor. Esta entidad no hablaba con palabras, sino que transmitía comprensión y consuelo por medio de vibraciones. Kardec destacó que esta experiencia se repetía en otros relatos: seres de luz que no juzgaban, apenas acogían. Para él, esto demostraba que ninguna alma está sola, incluso si en la tierra ha sido olvidada. El auxilio espiritual viene de formas que nuestra mente aún no comprende, pero que el corazón reconoce cuando siente. Y esa certeza pasó a ser un pilar en su doctrina. El espíritu jamás es abandonado. Hay también registros impresionantes sobre la visión panorámica de la vida. Muchos espíritus relataron que, tras la muerte, asistieron a una especie de película en que revivieron cada acto, cada palabra, cada elección. Pero no como espectadores comunes. Ellos sentían las consecuencias de sus acciones por los ojos de quien fue afectado. Si hicieron a alguien sonreír, sentían aquella alegría. Si hirieron, sentían aquel dolor. Esta revisión no era punitiva, sino educativa. Kardec concluyó que la conciencia es el verdadero tribunal del alma. No hay castigo mayor que percibir el bien que podríamos haber hecho y no hicimos. Y al mismo tiempo, no hay redención más bella que ver que un gesto simple de amor tuvo un impacto eterno. Estos relatos no excluían el error humano, sino que lo colocaban en otro plano, el de la oportunidad de evolución. Al contrario de las creencias que predicaban un cielo estático o un infierno eterno, Kardec veía el mundo espiritual como una escuela, donde cada vida es una clase, cada error un aprendizaje y cada nueva encarnación una chance de crecer. Una de las frases más fuertes que él escribió fue: «Dios no condena, Dios educa». Esta idea liberaba corazones. Ella decía que no importa cuán lejos el alma haya caído, siempre habría manos extendidas para levantarla. Esto, sin embargo, era demasiado radical para los dogmas religiosos. Y quizás por eso tantos trechos fueron apagados, escondidos, silenciados. Pero ahora vuelven a la luz. En sus anotaciones, Kardec citaba una curiosa observación hecha por diversos espíritus. Al atravesar el umbral de la muerte, se veían cercados por paisajes mentales creados por las propias creencias. Quien creía en el cielo veía portones dorados. Quien temía el infierno enfrentaba sombras. Pero estas visiones, decían los espíritus, luego se disolvían, dando lugar a la realidad del espíritu liberado. Kardec concluyó que la mente
es la primera morada del alma tras la muerte, y que liberarse de ilusiones era parte esencial del despertar espiritual. Morimos como vivimos y despertamos como pensamos, anotó él. Esta frase marcó generaciones y muestra el poder que los pensamientos tienen sobre lo que encontramos del otro lado. Uno de los últimos registros de estas sesiones revela algo que Kardec guardó con especial reverencia. Un espíritu, al comunicarse con el equipo, dijo: «Ustedes creen que estudian el mundo espiritual, pero son estudiados por él». La revelación causó espanto. Significaba que no solo buscamos respuestas del más allá, sino que también somos observados, acompañados, guiados. Kardec entendió esto como una señal de humildad. El conocimiento no era apenas un acúmulo de datos, sino una conexión viva con conciencias mayores, y que, al estudiar a los espíritus, también abrimos puertas para que ellos nos inspiren, nos provoquen, nos transformen. Era un llamado a la responsabilidad, porque toda verdad revelada exige también un cambio interior. Esta interacción entre planos, descrita por Kardec con tanta precisión, no era fruto de fantasía o fe ciega, sino de repetición observable. Sesión tras sesión, los médiums relataban mensajes semejantes, incluso sin conocimiento previo de los contenidos anteriores. Un espíritu decía que la vida era una obra de teatro donde el público también era actor, y que solo tras el fin de la escenificación es que se comprendía el libreto por entero. Kardec anotaba estas metáforas con admiración, reconociendo en ellas un esfuerzo de los espíritus para tornar lo invisible comprensible. Para él, estas imágenes no eran literarias, sino pedagógicas, enseñanzas de la espiritualidad adaptadas a nuestra limitación humana. Era este equilibrio entre ciencia y sensibilidad lo que hacía de su trabajo algo tan único y revolucionario. Hubo también sesiones en que espíritus revelaron el proceso de reencarnación con detalles impresionantes. Ellos describían cómo eran atraídos por familias con las cuales tenían lazos kármicos, muchas veces para curar heridas antiguas o completar ciclos inacabados. Kardec quedó especialmente tocado con la historia de un espíritu que renacería como hijo de la mujer que en otra vida él había abandonado, no por punición sino por amor, para reparar, para cuidar, para equilibrar. Estos relatos emocionaban hasta a los más escépticos. Mostraban que la vida no es aleatoria, sino tejida por hilos invisibles de justicia y compasión, y que todo, absolutamente todo, tiene un propósito mayor, incluso cuando no conseguimos entender. La forma como Kardec lidiaba con estos testimonios era siempre con respeto y método. Él no aceptaba cualquier mensaje sin antes someterla a comparación, lógica y coherencia. Esto tornaba su trabajo confiable hasta para científicos de la época, que veían en él un hombre de razón, incluso tratando de temas invisibles. Su insistencia en cruzar informaciones de diferentes médiums en diferentes países mostró que había una inteligencia coordinando las comunicaciones espirituales. No era aleatorio, era una pedagogía cósmica. Por eso, incluso delante de las presiones religiosas y científicas, él siguió registrando. Y estas grabaciones, hoy recuperadas, nos ofrecen una visión sin precedentes del alma humana y de su destino. Un trecho poco conocido de estas sesiones habla sobre los llamados espíritus dormidos. Son aquellos que, tras la muerte, no perciben que desencarnaron. Permanecen presos a rutinas de la vida material, vagando en estado de confusión. Kardec se refería a ellos con compasión, explicando que la negación de la vida espiritual, durante la existencia terrena, podía atrasar el despertar del alma. Pero incluso estos espíritus, decía él, eran asistidos con paciencia y amor, nunca abandonados. La espiritualidad aguardaba el tiempo de cada uno. Este concepto tocó muchos corazones, porque mostraba que hasta en el error hay esperanza, y que el despertar puede venir temprano o tarde, pero vendrá. Ninguna alma se pierde. Todas son llamadas a la luz. Los relatos también revelaban la importancia de los pensamientos y sentimientos en el momento de la muerte. Espíritus que partieron con serenidad y confianza
despertaban con claridad y alegría. Ya los que se entregaron al miedo, a la revuelta o al apego excesivo enfrentaban dificultades para liberarse. Kardec concluyó que prepararse para la muerte era, en verdad, aprender a vivir con conciencia. Cultivar el bien, desapegarse del orgullo, reconciliarse con los otros. Todo esto era la verdadera preparación, y esta preparación no necesitaba de dogmas, sino de actitudes. Él decía, el cielo comienza dentro de nosotros. Una frase simple, pero poderosa, que resuena hasta hoy en las mentes de quien busca una vida con más sentido. Allan Kardec entendió que todos estos mensajes, todas estas voces de lo invisible, no eran apenas curiosidades espirituales. Eran llamados, pedidos para que cambiásemos la forma como vivimos, como tratamos a los otros y como nos vemos a nosotros mismos. Cada espíritu, al relatar su travesía, dejaba un consejo, una alerta, una lección. Y Kardec anotaba todo con la firmeza de un investigador y la dulzura de un servidor. Él sabía que lo que estaba siendo revelado allí no era solo para los libros, era para el alma humana. Y si llegaste hasta aquí, quizás sea porque una parte tuya ya sepa que estas verdades necesitan ser recordadas. Quizás tú también estés oyendo el llamado. En medio de tantos relatos, había también un mensaje recurrente dejado por los espíritus, la de que el amor es la única fuerza que atraviesa todos los planos. Muchos describían que, tras el desencarne, podían sentir los pensamientos sinceros de quien los amaba en la tierra. Oraciones, recuerdos afectuosos, gestos de perdón. Todo esto llegaba hasta ellos como ondas de luz. Kardec quedó impresionado con la idea de que nuestros sentimientos, incluso silenciosos, tienen un impacto real en el mundo espiritual. Él decía que pensar con amor en alguien que partió es una forma de abrazo que atraviesa dimensiones. Esta constatación cambió su forma de encarar el luto, no como fin, sino como un tipo diferente de comunicación. El lazo continúa, incluso cuando el cuerpo ya no está presente. En una sesión particularmente tocante, un espíritu describió cómo vio su propio velorio. Relató las emociones de las personas alrededor, la tristeza de algunos, la indiferencia de otros, y cómo cada vibración repercutía en su conciencia. Dijo que el amor sincero de un niño presente fue lo que más lo tocó, como un hilo de luz que lo tiraba para arriba. Kardec registró este relato como uno de los más bellos ejemplos de cómo el amor inocente es poderoso. Él pasó a defender que los homenajes a los muertos deberían ser hechos con autenticidad y paz, no con desesperación, porque las emociones humanas no mueren con el cuerpo. Ellas continúan pulsando y pueden ayudar o dificultar la caminada del alma. Este entendimiento trajo consuelo a muchas familias que vivenciaron el luto con más conciencia. En otra grabación olvidada, un espíritu afirmaba que al atravesar para el otro lado, la primera cosa que sintió fue un silencio absoluto, pero no vacío. Era un silencio pleno, como el de un corazón en paz. Este estado, según él, permitía oír la propia esencia, sin ruidos del mundo, sin máscaras sociales, sin distracciones. Era un momento de revelación interior. Kardec entendió esta experiencia como una metáfora viva de la importancia del recogimiento y de la introspección aún en vida. El silencio, decía él, nos aproxima a lo espiritual. Es allí que oímos la voz de la conciencia, de la intuición, de los que nos guían, y quizás por eso tantos relatos hablen del silencio como la primera gran experiencia del más allá, no como ausencia, sino como presencia plena. Algunos espíritus, según los registros de Kardec, relataban ver su última encarnación como apenas un fragmento de una larga jornada. Se sentían como viajeros antiguos que, tras muchas existencias, comenzaban a recordar de quién realmente eran. Esta memoria espiritual traía no solo respuestas, sino también responsabilidades. Comprendían los errores pasados, los ciclos repetidos, los aprendizajes rehusados. Y entonces, con humildad, se disponían a intentar de nuevo. Kardec describió esto como la mayor prueba de madurez espiritual.
aceptar la propia historia sin huir de ella. Saber que evolucionar es un proceso continuo, hecho de caídas y recomienzos. Esta visión inspiró a millares a ver la vida con más levedad, entendiendo que nadie está listo. Todos estamos en construcción. Entre los registros más marcantes, hay uno que habla de un espíritu que escogió volver a la Tierra con grandes desafíos físicos. Él sabía que tendría una existencia de limitaciones, pero aceptó con coraje, diciendo: «Mi alma necesita aprender a amar sin exigencias». Este relato conmovió profundamente a Kardec y lo hizo reflexionar sobre las vidas difíciles que muchas veces juzgamos como infelices. Quizás sean en realidad misiones elevadas, aceptadas por espíritus que ya comprendieron la importancia del amor incondicional. Kardec pasó a defender la idea de que el dolor, cuando comprendido, puede ser instrumento de elevación y que nadie sufre sin razón. Hay siempre un propósito por detrás de aquello que parece injusto. Esta verdad, aunque dura, es liberadora. Estas revelaciones, mantenidas ocultas por tanto tiempo, no tienen el objetivo de asustar, sino de despertar. Ellas nos invitan a vivir con más propósito, a tratar a los otros con más compasión y a cultivar la paz interior como prioridad. Kardec no quería crear una nueva religión. Él quería que cada ser humano descubriese por sí mismo la fuerza espiritual que carga. Y al compartir estos mensajes, Él nos extiende la mano, no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como quien aprendió a oír con el corazón. Porque en el fondo, toda esta jornada espiritual que Él desvendó nos lleva a una única conclusión: no estamos solos, nunca estuvimos, y ahora que lo sabemos, tenemos el deber de vivir con más conciencia. Kardec sabía que su misión no terminaría con su muerte. Él mismo había recibido mensajes diciendo que sus obras aún ganarían nuevo aliento en el futuro, cuando la humanidad estuviese más abierta. Y quizás ese tiempo sea ahora, un tiempo en que tantos buscan respuestas para los dolores del alma, en que la ciencia comienza a coquetear con lo invisible, y en que la espiritualidad vuelve a ser fuente de sentido y no de miedo. Las grabaciones olvidadas que ahora salen a la luz no son apenas curiosidades históricas. Son recordatorios de que existe un mundo además de este, un mundo que nos observa, nos orienta y nos espera con amor, y que la muerte tan temida es apenas una curva en el camino, no el fin de la carretera. Entre tantos mensajes dejados por los espíritus, una frase permanece como eco eterno en las obras de Kardec: el amor es la llave de todas las puertas. Esta verdad simple, pero profunda, fue repetida por almas de diferentes orígenes, religiones y condiciones. Espíritus sabios, humildes, sufridores, todos decían lo mismo: cuando el amor guía al alma, no hay oscuridad que permanezca. Por eso, Kardec no predicaba el miedo, sino la lucidez. Él creía que conocer la verdad espiritual era el primer paso para vivir con autenticidad. Y ahora, al revisitar estos mensajes, tenemos la chance de redescubrir un camino olvidado, el camino que liga el corazón humano a la eternidad. Al final de su vida, Kardec sentía que había plantado semillas. Sabía que no vería la cosecha, pero confiaba en la fuerza de la verdad. En cartas personales, él decía que el futuro revelaría el valor de las comunicaciones espirituales con más claridad que cualquier doctrina. Él tenía esperanza de que el tiempo haría a la humanidad ver que cada alma es eterna y que la tierra es apenas una de las muchas salas de la gran escuela de la existencia. Leer sus anotaciones, ahora rescatadas, es como abrir una ventana que había sido sellada. Y al mirar por ella, vemos no el pasado, sino un futuro donde ciencia y espiritualidad caminan juntas, donde el alma es comprendida y respetada, y donde la muerte no asusta más, apenas enseña. Lo que hacemos con esta revelación depende de nosotros. Podemos ignorar, dudar o acoger, pero si hay algo que los espíritus dijeron repetidamente, es que nada que tocamos con el corazón verdadero se pierde. Cada acto de bondad, cada perdón sincero, cada esfuerzo por evolución, permanece. Y es eso lo que llevamos con nosotros,
mucho más allá de la tumba. Kardec nos enseñó que la vida es un soplo que atraviesa muchos cuerpos, muchas historias, pero que la esencia permanece intacta. Y si ahora estos mensajes llegan hasta ti, quizás sea porque tu alma ya esté lista para recordar, no con los ojos de la razón apenas, sino con la sabiduría silenciosa del espíritu que escucha, siente y reconoce lo que es eterno. Por eso, cuando el video termine, permítete quedar en silencio por algunos instantes. Deja que estas palabras resuenen dentro de ti. Quizás, como tantos espíritus relataron, tú también sientas algo que no sabes explicar. Una añoranza sin nombre, un calor en el pecho, un recuerdo antiguo. Eso es tu espíritu despertando. Allan Kardec no vino a traer respuestas listas, sino a encender preguntas que nos lleven a la transformación. Y si este mensaje te tocó, comparte. Alguien puede estar necesitando de esta luz tanto como tú necesitabas. Suscríbete y ayúdanos a mantener viva esta jornada. Porque la verdad, cuando es sentida en el alma, transforma todo lo que toca. Y así, encerramos no con un punto final, sino con una invitación. Que este mensaje no sea solo oído, sino vivido. Que la sabiduría de Kardec continúe atravesando los tiempos, guiando corazones que buscan sentido, paz y verdad. Que tú, al final de esta escucha, te sientas más entero, más próximo de quien tú realmente eres, y que nunca más temas a la muerte, porque ahora tú sabes, ella no es el fin, sino el retorno, y la vida es así, es el mayor de los misterios.